Hola, es un placer daros la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo. Este podcast que impulsamos desde el Future for Work Institute y en el que tratamos de explorar los cambios que están sucediendo en el mundo del trabajo y más específicamente en el ámbito de la gestión de personas en las organizaciones. Hoy en los micrófonos estamos Rafa Díaz. Hola Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Y un servidor, Santi García. Y hoy tenemos una invitada con la que vamos a hablar de una cuestión que realmente es muy relevante y que con ya más de 200 episodios en el podcast pues todavía no habíamos tratado, que es el tema de la educación financiera, de las competencias financieras y el impacto en el bienestar financiero de las personas, ¿no? Una cuestión que parece que cobra relevancia en ese escenario en el que estamos viendo como cada vez más empresas comienzan a abordar esta cuestión del bienestar de sus trabajadores desde una perspectiva más holística que incluye, pues, aparte de aspectos pues, más físicos, incluso emocionales, pues temas como precisamente el bienestar financiero. Y para hablar de ello, pues tenemos con nosotros a Elizabeth Ruiz Dotras. Hola, Elizabeth. Hola, buenos días, Rafa y Sergio. Perdón. Buenos días, Rafa y Santi. Muchas gracias por invitarme, porque para mí es un placer acompañaros y poder hablar pues, precisamente de este tema, ¿no? Porque las cuestiones de dinero siempre son importantes. Totalmente. Si quieres, para empezar, a nosotros nos gustaría, porque claro, no te hemos presentado, pero tú, Elizabeth, pues eres tanto profesora universitaria como además impulsora pues, de una plataforma muy interesante de contenidos formativos, ¿no? Precisamente en este ámbito de la educación financiera que se llama Elizabeth RD y que desde aquí pues ya aprovechamos para invitar a todos los oyentes a que la visiten. Cuéntanos un poco cómo has acabado dedicándote a estos temas en concreto. Pues mira, yo ya desde muy pequeña quería ser docente, siempre lo dije. Yo creo que tenía 7, 8 años y que siempre me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre dije, pues me gusta enseñar. Me gusta enseñar y siempre me ha gustado por el hecho de transmitir conocimiento. Eso es lo que más me apasiona, poder compartir todo lo que yo sé. Con los años, pues terminé formándome, me doctoré, me formé en economía y empresa y terminé doctorándome en finanzas porque realmente me apasionaban los números. Pero a lo largo de los años, pues eso vi que no era suficiente, sobre todo en el 2008, cuando se dio la crisis financiera que tuvimos, de 2008-2010, vi a mucha gente que perdía dinero, que había hecho malas inversiones y sobre todo, pues porque habían tomado decisiones sin saber lo que estaban haciendo con su dinero. Y bueno, lo que sucedió, ¿no? Que los gobiernos rescataron a los bancos, pero no rescataron a las personas ni a las familias, me di cuenta que realmente estaba pasando algo y que aquí yo podía colaborar, porque a pesar de enseñar muchas finanzas en las aulas, la gente continuaba tomando malas decisiones, porque al final una cosa es lo que se cuenta en la universidad, pero en la vida real pues siempre hay una diferencia importante. Y aquí empezó pues toda mi línea de trabajo, más en el ámbito universitario, toda mi línea de investigación relacionada con la capacitación financiera, al mismo tiempo pues que también a nivel de gobiernos, desde Estados Unidos y desde la OCDE, se empiezan a impulsar contenidos de capacitación y educación financiera. Y aquí empecé yo con un estudio más de investigación y después ya con los años me llevó precisamente a crear esta plataforma porque vi la necesidad que había en la sociedad y sobre todo en nuestro país, de crear contenidos, de acercarse a la gente y de contar cómo gestionar el dinero, qué hacer con nuestro dinero, cómo organizarnos y sobre todo cómo ahorrar y cómo invertir, porque al final la situación actual con el entorno que tuvimos de tipos de interés muy bajos, ¿qué pasó? Pues que solo ahorrar no era una condición suficiente. Necesitamos ahorrar y también invertir. Quizá nuestros padres, con ahorrar y poner el dinero a una cuenta a plazo, ya les era suficiente. Pero con los años nos hemos dado cuenta que esto no es suficiente. Y si tenemos que invertir ya, es un paso distinto, va mucho más lejos que ahorrar. Y para invertir tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y para ello necesitamos estar informados, necesitamos tener conocimiento y yo siempre digo, no podemos delegar las decisiones de dinero que nos pertenecen a nosotros a terceras personas porque es muy difícil, porque es muy complejo,
¿no? Y también pues, lo que sucedió en el 2008-2010 nos llevó a darnos cuenta de que no podemos confiar con los bancos, porque yo siempre digo, el banco no deja de ser una empresa más donde ofrece un servicio y su servicio son productos financieros. Entonces, bueno, aquí cada uno cuando tú vas a comprar en una tienda, pues si no entiendes de lo que estás comprando, te van a colocar el producto que a ellos le interese, ¿no? Pues el banco también, y es muy legítimo porque cada empresa vende pues, sus productos o sus servicios, con lo cual es normal que te venda sus productos financieros, pero tú tienes que saber qué estás comprando, no puedes comprar cualquier cosa. Y por eso de ahí surgió pues toda mi plataforma donde no solo ofrezco pues contenidos financieros, cursos de finanzas personales y de inversiones, sino que también ofrezco un acompañamiento mucho más profundo. ¿Por qué? Vale. Porque también me di cuenta, y también lo dice así también la OCDE, que cuando hablamos de capacitación financiera no son solo conocimientos, intervienen otros componentes, interviene pues la conciencia, interviene nuestro comportamiento, nuestra actitud y nuestras habilidades. Y para ello pues también para acompañar a todo este proceso, también me titulé como coach, precisamente porque no es solo un tema de conocimientos, no es solo un tema de cuánto dinero ingreso, sino que yo he conocido personas que tienen conocimientos financieros, que ingresan una nómina elevada y en cambio no tienen nada a final de mes. ¿Por qué? Pues porque hay otros elementos que intervienen en la capacitación financiera, porque es un tema también, pues eso, de actitud, de comportamiento, de conciencia, etcétera, ¿no? Y por eso, pues, quise acompañarlo con esta capacitación, por mi parte, precisamente, pues para acompañar a las personas en un proceso de mejora en la toma de decisiones financieras y poder ayudar pues desde distintos ángulos, porque me encuentro precisamente que a unos les faltan conocimientos, a otros les faltan transformar otros componentes de su actitud para llegar a tomar decisiones correctas. Ya. Oye, y una pregunta, ¿tu plataforma es para todos los públicos o estás pensando en un público objetivo determinado o alguien que tenga unos determinados ingresos y a partir de ahí entran? ¿Cómo va esto? No, la plataforma precisamente es para para personas que no tienen ningún conocimiento. Empiezo desde conocimientos muy básicos, precisamente porque el objetivo es ayudar al mayor número de personas posibles. De hecho, las personas que ya tienen conocimientos, pues es muy probable que ellos gestionen su propia ahorro, sus propias inversiones. Con lo cual, mi intención es precisamente ayudar a aquellos que no tienen nada de conocimiento con el fin de acompañarlos, de adquirir unos conocimientos y acompañarlos pues desde las finanzas personales y tener pues una planificación financiera con unos objetivos y poder ahorrar cada mes hasta el punto de, pues si tienen un ahorro, ¿cómo puedo invertirlo? ¿Cuál sería la cartera óptima para mi perfil? Acompañándoles y ayudándoles precisamente en todo este proceso, ¿no? de toma de decisiones y de definir una cartera que sea adecuada a las características de cada persona. Claro, y una pregunta, Elizabeth, has mencionado ya la importancia de empoderar, ¿no?, a las personas, pero ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas a la hora de buscar este empoderamiento? ¿Cuáles son los problemas que más frecuentemente te encuentras, ¿no? De por qué las personas no avanzan o lo que normalmente te encuentras cuando estás ayudando a las personas en estos procesos, ¿no? Pues me encuentro, por un lado, una falta de conocimientos, sobre todo, porque la gente pues, no entiende, sobre todo en la parte de inversión, pues tienen pues, conocimientos muy mezclados, no saben diferenciar una renta fija de una renta variable, todo lo ponen en el mismo saco. Hay gente que incluso pues, a las apuestas de juegos les llaman también inversión, ¿no? Y dices, bueno, eso ya, pero sucede, ¿no? Mezclan Sí, un montón de conceptos, ¿no? Y sobre todo, pues, toda la parte más, yo te diría, de macroeconomía, que tampoco tendría que quedar tan lejos, pero todo lo que pasa en el mundo, es decir, bueno, claro. ¿Qué pasa si suben, bajan los tipos de interés? ¿Qué significa que Estados Unidos quiera imponer tarifas? Pues todas estas conexiones a nivel macroeconómico, la gente no tiene conocimiento, que al final esto nos acaba afectando en el día a día, en las inversiones, y sobre todo me encuentro también que como en las redes sociales hay mucha información, pues tampoco tienen criterio para seleccionar
y está allí todo. Yo siempre digo, en las redes sociales hay desde la gente más profesional hasta las estafas. Y la gente no tiene criterio, ¿no? Y no sabe saber distinguir entre alguien que le puede estafar con alguien que puede ser muy profesional. Y aquí es un gran problema, porque las estafas de dinero están en el día a día y pasan, ¿no? Y dices, ¿cómo es que pasan? Bueno, por un lado, porque cada vez son más sofisticadas y es verdad que podrían engañar a todos y a todas, pero también por una falta de educación financiera. Cuanto menos educación financiera tengas, más probabilidades vas a tener de ser estafado, porque no vas a saber que, por ejemplo, si alguien te gestiona tu cartera de dinero, pues si te envía un email con el logo del banco de cualquier entidad financiera y una información reducida sobre tus inversiones, te vas a creer como bueno. En cambio, tú tendrías que saber que no, que tú tienes que tener acceso a tu cuenta bancaria, a tu plataforma, con tu login y con tu password, y que debes ver tu dinero cómo está invertido, ¿no? Y si tú no tienes educación financiera, vas a caer en esa trampa. Y me he encontrado con gente que me cuenta esto de que han caído en trampas así. Bueno, es que lo hacía mi vecino, lo hacía mi primo, mi amigo, bueno, es que... mi madre. Y claro, aquí pues han caído todos, ¿no? Sobre todo estructuras piramidales que después desaparecen. Es la orden del día. O incluso chatbots en las redes sociales, de vender criptodivisas. Bueno, es que no, totalmente. Y ahora de lo que estás comentando es algo que en las redes sociales se ve mucho, ¿no? O sea, mucho supuesto experto financiero, ¿no? Que al final lo que pretenden, pues es lo que tú dices, al final son estafas o son engaños o es difícil saber realmente quién es el que está en el otro lado. ¿Hay alguna recomendación para las personas cuando ven estos mensajes en redes sociales? ¿Qué les diría? ¿En qué tienen que fijar? Claro. Yo siempre digo una cosa, dinero fácil y rápido no existe. Quien te promete dinero fácil y rápido, cuidado. Desconfía. Exacto, desconfía mucho porque no existe, porque en realidad, pues, si te vas en el mundo de las criptodivisas que te van a prometer resultados muy elevados, al final también estás asumiendo un riesgo muy elevado. Entonces, tienes que conocer los pros y los cons de cada decisión que tú tomes, ¿no? Y aquellos que te digan, no, vas a hacer dinero fácil y rápido en un mes, en medio año, dejas de trabajar. No es verdad, eso no funciona así. Que puedes tener un golpe de suerte, y que es verdad que el año pasado, el año 24 y el año 23 han sido años muy buenos en los mercados financieros, donde han habido rentabilidades muy elevadas, es cierto, pero ¿dónde estamos ahora? Todas las ganancias que se han conseguido en los últimos 2 años se han pulido en cuestión de días, ¿no? Entonces, los mercados financieros son cíclicos y también hay que tener en cuenta que veníamos de un año muy malo, porque el año 22 fue muy malo, entonces era fácil superar que los siguientes años fueran muy buenos, pero como son cíclicos, pues suben y bajan, entonces eso hay que saberlo y hay que tenerlo claro, ¿no? Y la gente a veces quiere invertir en renta variable, sí, porque hay ganancias, porque me han dicho. Bueno, yo siempre traslado la misma información, de decir, tú tienes que tener una cartera diversificada y tienes que tener en cuenta que sí, que hay años muy buenos, pero que después también hay años malos y que los mercados son cíclicos. Que las tendencias hasta ahora son crecientes en los mercados de renta variable, sí, pero también tienes que tener en cuenta que tienes que tener una buena planificación financiera, porque no te encuentres que tienes la necesidad de salir en un momento bajista. Y aquí hay que tener todos los conocimientos y hay que saber definir bien tu cartera adecuada a tu perfil. Entonces, todos aquellos que digan, invierte aquí, invierte allá, es un error. Y todo este mundo, pues, todo el mundo de los fininfluencers es un mundo que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha empezado a poner el ojo para empezarlo a regular, ¿no? Porque todos aquellos que estamos acreditados en el mundo precisamente de poder gestionar carteras, pues la Comisión Nacional del Mercado de Valores te deja muy claro que tú no puedes decir se tiene que invertir aquí o ahora es un buen momento de invertir allá, porque depende siempre de las características de cada persona. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿dónde hay que poner el dinero? Bueno, es que depende de cada persona, porque no es lo mismo si tú necesitas el dinero el próximo año que si lo necesitas dentro de 10 años. Entonces, hay que saber tu perfil de riesgo, hay que saber tu horizonte temporal y cada persona es un mundo, porque sus necesidades no es lo mismo una persona que tenga niños pequeños, a una persona que no los tenga, a una persona que pues tenga más ingresos, menos ingresos. Así que
al final, pues dar consejos de dónde invertir, y quien dé consejos de dónde invertir, pues hay que vigilar qué está diciendo, Claro. ¿no? Y Sí, sí. precisamente mi consejo sería este, bueno, no, el tema de no delegar decisiones a Sí, no, terceras personas. sí, no te fíes del primero que pasa por ahí, que se cuentan muchas cosas. A mí se me plantea otro tema, ¿no? Otra cuestión que probablemente tú te encuentres con ella, y es que, claro, nos hablabas, ¿no? De la importancia de planificar, de anticipar. Pero claro, ahora nos encontramos justo con un escenario donde probablemente es más difícil anticipar nada que nunca, ¿no? Con toda la volatilidad que estamos viendo, ya no solamente en las economías, ¿no? El entorno geopolítico, los cambios tecnológicos que parece que llegan y que, bueno, pues no sabemos cuál va a ser el impacto, pues en la fuente principal de ingresos de muchas personas, que son sus trabajos, ¿no? ¿Cómo ves esto tú? Bueno, aquí hay muchas variables y muchos escenarios, ¿no? Y además los escenarios pues tienen una probabilidad distinta de cero de que pasen, ¿no? Y a mí pues me preocupa igual que a vosotros y que a Sí, muchas sí. personas, ¿no? Porque por un lado tenemos cómo va a afectar la inteligencia artificial a los trabajos, porque tenemos pues una población donde una gran parte de los trabajos están enfocados en el conocimiento, y la inteligencia artificial sobre todo impacta en aquellos trabajos con conocimiento, con lo cual, ¿qué va a pasar, no? Y aquí, a mi parecer, pues está claro que van a aparecer, como siempre, nuevos sitios de trabajo, pero los antiguos van a desaparecer, ¿no? Incluso el mío, pues como profesora, como docente, ya no se va a necesitar quizá pues un profesor para cada asignatura, sino que se van a necesitar menos profesores, ¿no? Porque con un profesor pues va a ser más sistemas blended, donde se mezcla un autoaprendizaje del estudiante con unas clases más presenciales, de dudas más concretas. Entonces, ¿va a suceder en el corto plazo de en los próximos 2-3 años? Yo espero que no sea tan rápido, ¿no? Pero que quizá en un plazo de entre 5 y 10 años van a haber cambios en todos los puestos de trabajo, en los principales más intensivos en conocimiento, seguro que sí. Eso pues ya eso sería más en el medio largo plazo, de que yo intuyo que la tasa de paro en determinados sectores va a subir, y nos vamos a encontrar pues con una población que a partir de los 50 cuesta reubicar, si además hablamos de perfiles de trabajo pues donde piden estar muy preparado con la inteligencia artificial, que también pues a la gente de más edad avanzada le queda un poco más lejos. Después, por otro lado, pues tenemos toda la parte más económica, ¿no? Que va a pasar en el corto plazo con las decisiones precisamente de las tarifas. Aquí hay muchísima volatilidad, los mercados lo están reflejando cada día, pues llevamos con volatilidades que incluso son mayores a las que tuvimos en el momento del COVID, y a mí me preocupa altamente, ¿no? Porque esto significa una subida de precios muy elevada, directa, sin explicación alguna, y al final, ¿qué pasa? Similar a lo que nos pasó cuando subió el coste de la materia prima con el COVID. Se intentó solucionar este problema desde los bancos centrales, subiendo los tipos de interés, y costó mucho tener la inflación controlada, porque era un problema que venía de la oferta y no de la demanda, y la inflación funciona muy bien, esta variable, sí, el problema está en la demanda, pero cuando el problema está en la oferta, el camino es doloroso y largo. Y claro, repetir este proceso cuando ya la economía está muy desgastada, y sobre todo en Europa estamos viendo pues que Alemania está ya en una posición, y otros países como Francia están ya en posiciones ya muy desgastadas, pues podemos entrar otra vez en una situación de crisis. Y esto también es preocupante, porque entonces ya entramos en una etapa con la inteligencia artificial que ya no es la más óptima. Lo ideal sería en que, si tiene que haber ajustes laborales, pues pudiéramos partir de una situación donde estamos en crecimiento y el ajuste laboral pues va a ser más suave. Pero si venimos de tasas de paro elevadas, con tipos de interés elevados, con precios elevados, pues es que el poder adquisitivo de las familias se desgasta muchísimo y baja mucho. Y aquí, además, para mí hay otro elemento, que es precisamente la sociedad en la que vivimos. Los jóvenes, el panorama que les viene a los jóvenes de ya actualmente, es decir, el acceso a la vivienda es complicado para ellos. El trabajo más estable puede ser complicado también para ellos. Pues nosotros, cuando éramos jóvenes,
adquirir una vivienda con tu pareja, poder tener un lugar donde vivir e independizarte entre los 25 y 30 años era una opción posible. Para los adolescentes hoy en día, pues está siendo más complicado y además pues aparecen movimientos como el movimiento YOLO, que es You Only Live Once, ¿no? Y que parece pues que los jóvenes es, bueno, como mi futuro es muy complicado, ¿sabes qué? Me lo gasto todo hoy, ¿no? Aquí interviene otra vez la parte financiera, de decir, oye, no nos vamos a morir mañana y está bien disfrutar de la vida, pero tenemos que tener una planificación a medio y largo plazo. Aunque la situación sea difícil, hay que pensar también en el futuro, ¿no? Y la verdad es que el escenario, yo siempre digo una cosa, ¿no? Bueno, la sociedad siempre ha ido a más, es verdad. Si miramos años atrás, 100 años atrás, siempre hemos ido a más, siempre hemos tenido más. Nuestros padres pues no tenían, bueno, mi madre no tenía luz cuando ella nació en su casa, así que ella siempre me cuenta, pues no habían lavadoras cuando yo me casé, siempre hemos ido a más, ha avanzado la sociedad, ¿no? Incluso pues nosotros hemos tenido opción a formarnos, a tener buenos trabajos, etcétera. Pero quizá, como todo en esta vida es cíclico, los jóvenes ya no van a ir a más. Quizá va a empezar un periodo donde la gente va a ir a menos. Claro. Al final tenemos que pensar que los ciclos pueden durar más o menos. Y en este caso, pues, como todo, pues quizá va a ser unos años donde realmente van a haber menos oportunidades y ya lo estamos viendo, la sociedad se fragmenta, la clase media está desapareciendo y quizá vamos a ir a menos y va a pasar lo que ha pasado centenares de años atrás, ¿no? Pues gente muy pobre y gente muy rica, y aquí se va a fragmentar y vamos a ver qué sucede. Claro, pero eso es un riesgo muy grande porque al final de todo esto se derivan tensiones sociales que en el fondo pues no benefician a nadie. Bueno, sí, pueden beneficiar a una élite, a unos pocos privilegiados, pero en general no suele ser beneficioso para la sociedad. Tú acabas de hablar, Elizabeth, de los jóvenes. Tú, entendiendo cuál es esta situación, ¿no? Y cuál es este panorama que nos has dibujado muy bien, al que es posible que estos jóvenes se enfrenten pues, a medio o largo plazo, ¿tú cuáles son los consejos que les das a los jóvenes desde la perspectiva financiera cuando se trata de unos jóvenes que ellos mismos te dicen que, joder, si es que no me llega para comprarme una vivienda, claro, cada vez puedo comprar menos con lo que gano? ¿Qué consejos les darías tú? Yo el primer consejo que doy es que ellos tienen que tener una planificación financiera y ahorrar, ¿vale? Que aquí se olvida mucho el ahorro, ¿no? Yo siempre digo, hemos pasado de la cultura del ahorro, nuestros padres solían ahorrar porque vinieron de una guerra o de una posguerra, ellos pasaron hambre, muchos de nuestros padres, con lo cual sabían lo que es no tener dinero y venían, con lo cual en su planificación financiera había el ahorro más o menos, pero se ahorraba. En cambio, los jóvenes hoy en día, pues como no han pasado hambre y han tenido de todo, pues no saben ahorrar. Y hemos pasado de la cultura del ahorro a la cultura del gasto. Si además añadimos que son nativos digitales y que el entorno digital todo el día está sugiriendo compra, 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 entonces es complicado que al final quede dinero para ahorrar, ¿no? Y yo lo que me encuentro es la gente primero gasta y después ahorra lo que queda. Y eso no debería ser así, porque nunca va a quedar dinero para ahorrar, o muy pocas veces, o va a quedar muy poco. Entonces, las decisiones son al revés. Cuando me llega mi nómina, yo ahorro, y debería ahorrar entre un 15 y un 20% a ser posible. ¿Vale? Entonces, yo ahorro sistemáticamente cada mes y aprendo un poquito a invertir, porque este dinero al final, lo que decía, ¿no? Con tipos de interés tan bajos, ahorrar es una condición necesaria, pero no suficiente. Tengo que invertirlo y para ello tengo que aprender y tengo que saber pues cuál es mi perfil, cuáles son mis necesidades para poder invertir este dinero. Hay que tener objetivos financieros. Entonces, mi primer consejo es ahorra. Ahorra siempre que puedas un 20% o más, todos los meses. Y si hay una paga extra, pues también hay que planificarla. La paga extra no es para pagarme las vacaciones o para hacer frente a los gastos de Navidades. La paga extra también es para ahorrar una parte, ¿no? Hay que tener esta planificación, hay que saber en qué me gasto mi dinero, porque al final la gente no sabe, solo mira a final de mes si le queda dinero, ¿no? Y incluso he oído que a partir de la gente no mira su cuenta bancaria hasta a partir del día 15 o del día 20 para ver qué realmente le queda para pasar los días del mes, ¿no? Y hay que tener un control y hay que tener una planificación financiera. La gente, pues eso de mirar la cuenta es, no me apetece, ¿no? Claro que no te apetece, pero
la tecnología precisamente hoy en día nos ofrece esto, tener un control y tener conciencia, ¿no? Para mí, este es el segundo elemento clave. El primero es tener conocimiento y es el primer problema con el que me encuentro con las personas, pero el segundo es la conciencia de en qué te gastas tu dinero. ¿Sabes en qué te gastas tu dinero? No lo saben. Saben que el dinero desaparece rápido, pero no saben en qué. Y eso es importante porque nos cuesta ganarlo y hay que saber, ¿no? Hay gente, pues yo me he encontrado que algún cliente me decía, no, pero yo no me gasto tanto en taxis. Yo no lo sé, pero aquí tus números me dicen que una gran parte lo destinas a taxis. Entonces, pues hay que hacer cambios en la actitud, cambios en la manera de gestionar nuestro dinero, precisamente porque si nuestra realidad financiera es la que es, conocerla y gestionarla adecuadamente nos va a dar más tranquilidad. Y es un poco, pues, unido a lo que comentabais al principio, ¿no? Si nos da más tranquilidad financiera, vamos a tener menos estrés y vamos a tener mejor bienestar. Porque son menos preocupaciones y porque vamos a pensar en nuestra salud financiera en el corto, en el medio y en el largo plazo, que es lo que nos interesa, poder dormir tranquilos. Claro, porque hablamos de los jóvenes, pero probablemente esto habría que empezarlo antes, incluso, ¿no? En los colegios, en las escuelas. La educación financiera tiene que empezar desde edades muy tempranas, ¿no? Y además en las escuelas sí, pero también ya en las familias. No podemos entregar todo el trabajo en las escuelas porque la OCDE ya lleva años diciendo y los gobiernos están haciendo cosas y desde el Ministerio de Educación me consta que se están haciendo cosas, pero ¿qué pasa? No son suficientes, ¿no? Y una de las cosas que yo digo es, porque lo vemos en el informe PISA, hay un bloque que es de competencias financieras y los resultados no son buenos. En nuestro país continúan pues muy por debajo de lo deseable. ¿Por qué? Porque los educadores, los profesores tampoco tienen conocimientos financieros. Claro. Entonces, va a ser muy difícil enseñar algo que tú no sabes. Claro. Y está el gran problema, ¿no? De también hay que educar financieramente a los adultos y que también, pues, esta educación empieza en casa y hay que continuarla también en casa. Hablar de dinero no tiene que ser un tema tabú. Y los padres tienen que saber de dinero y tienen que enseñar ya desde edades muy tempranas, pues, desde regalar una hucha cuando son muy pequeños, para que pongan su dinero y pues saber cuando pues hoy no vamos al restaurante, hoy no salimos porque guardamos el dinero para otra cosa, ayudarles a diferenciar de lo que se necesita a lo que se quiere, porque querer, todo el mundo quiere muchas cosas, pero necesitar son muchas menos, ¿no? Saber estas diferencias y en cada edad pues evolucionar con conocimientos y con conceptos distintos. Esto ayuda muchísimo a los niños, a los adolescentes, precisamente pues instaurar un poco esta cultura del ahorro, que yo hablo muchas veces, ¿no? Es muy importante ahorrar para precisamente tener un futuro muy seguro, más seguro. Es difícil, ¿no? Tener un futuro seguro con el panorama actual, pero al menos si tú tienes dinero ahorrado, tienes dinero para imprevistos, porque siempre hay imprevistos, y tienes dinero para el medio y largo plazo, para tu jubilación, y cuanto antes empieces a ahorrar, también te va a permitir que la inversión crezca muy rápido. Yo digo que las inversiones son como una planta. Entonces, si la planta tiene muchos años, va a ser una planta muy frondosa, con muchas hojas y muy bonita, ¿no? Y no hay que sacar el dinero de las inversiones, porque entonces vamos a cortar las hojas de la planta, ¿no? Siempre nos va a quedar pequeña, sino que hay que hacerla crecer, ¿no? Y eso, pues, supone tiempo y ya sé, supone esfuerzo, pero ¿qué nos supone esfuerzo en esta vida, no? Si queremos conseguir algo, siempre hay un esfuerzo detrás para conseguir algo y hay que pensar en esto. Claro. Y en relación con todo lo que comentamos de la educación financiera, también, bueno, cuando se habla de la educación financiera, siempre hay una brecha, se habla también de una brecha de género, ¿no? De las mujeres. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué factores contribuyen a esta disparidad o qué se puede hacer o cómo se puede explicar a las mujeres que no miren los números o las finanzas como algo extraño o como algo que no les afecta? Es complicado, y lo curioso, y por eso también me metí en ese tema, ¿no? Como mujer, por precisamente esta diferencia de género, porque además esta diferencia de género está en todos los países, da igual que sean desarrollados o no, incluso pues, en un estudio que llevamos a cabo en la universidad, esa diferencia de género también se dio, y hay otros estudios, es decir, que en perfiles, en muestras donde hay una educación,
las mujeres continúan teniendo menos conocimientos financieros que los hombres y es preocupante. Entonces, se han llevado a cabo distintos estudios para ver realmente qué componente lo explica y es una mezcla de distintos componentes porque, por ejemplo, la distribución de tareas en el hogar, hay un estudio que analiza esto y no lo explica del todo. Que haya una distribución de tareas y que las mujeres se ocupen más de los niños y los hombres quizá más de otras decisiones mayores de las finanzas, etcétera, no nos explica de por qué hay esa diferencia de género en los conocimientos. Yo he empezado a investigar también otras cosas y también hay una diferencia de género en la forma en que deciden formarse. Por ejemplo, los hombres tienen interés en invertir en su formación financiera, mientras que las mujeres prefieren hacerlo de forma gratuita. Buscar cosas por internet les es más cómodo, quizá porque no le dan la importancia que debería tener. También hay un tema de apetencia por el riesgo. Los hombres en general son mucho más arriesgados, invierten mucho más en renta variable, en acciones, que las mujeres por perfil, ya un tema más de constitución genética. Pero al final es una combinación de factores, ¿no? Y intuyo mucho que hay un tema de motivación. A las mujeres les motiva mucho menos el tema de las finanzas que a los hombres y aquí pues te lleva a que tengan menos interés en formarse, a que tengan menos conocimientos, pero es muy importante pues, resaltar precisamente y hacerles llegar el mensaje ¿no? Desde aquí pues yo quiero llamar a todas las mujeres es muy importante que os eduquéis financieramente. ¿Por qué? Porque es que al final pasan muchas cosas en la vida, ¿no? Y te puedes pues quedarte sola, puedes vivir en familia, pero puede ser que pues esta pareja, por lo que sea, deje de ser pareja, entonces tú vas a tener que gestionar tu economía doméstica y también pues desde perspectiva de decir, bueno, las mujeres tienen tendencia a renunciar a su carrera profesional, eso tiene un impacto en el sueldo, se quedan con el cuidado de los niños o de la familia, que está muy bien y es muy respetable, pero después eso también va a tener un impacto en su jubilación, porque en la pensión al final tienen en cuenta lo que has cotizado y el salario, ¿no? Y quizá esto tampoco lo saben. Entonces, al final son acuerdos que hay que llegar en familia, decir, bueno, el hecho de quedarte con la familia, de trabajar menos horas, tiene un impacto en el medio y largo plazo, no solo en el corto plazo en tu salario, sino también en el medio y largo plazo. Y son temas que hay que hablarlos en familia, que no pasa nada, que está muy bien que las decisiones, al final, por eso es una familia, pero hay que sacar todos los temas y hay que saber los pros y los cons de cada decisión que se tome, ¿no? Y aquí pues intervienen muchas variables, pero yo me he encontrado con casos de pues había una familia que tuvieron un hijo y la mujer decidió quedarse con el cuidado del niño, pero la pareja le hacía contribuir con los mismos gastos en la familia, ¿no? Y dices, hombre, si no está ingresando, claro. Pues, y encima esto repercutirá en el largo plazo, en su jubilación, y vete a saber lo que le va a pasar a esta familia, pues, no sé, quizá hay que llegar a decisiones más acordes, ¿no? Y hay que saber, pues, un poco de finanzas, precisamente porque no es bueno que ocurra esto. Al final las decisiones tienen que estar equilibradas y todo va a estar bien. Yo siempre la clave que doy es, bueno, si tu relación con tu pareja deja de funcionar, vas a estar tranquilo o tranquila, te vas a sentir cómodo, cómoda con las decisiones que se han tomado. Si crees que no, entonces vas a tener que solucionarlo ahora y vas a tener que hablarlo. Si tú crees que sí, entonces genial, está bien. Claro. A mí me gustaría, Elizabeth, hablar un poco del papel de las empresas, ¿no? de los empleadores. Hemos hablado de la importancia, bueno, pues que desde las propias familias pues ya se contribuya a la educación financiera de los niños, el papel de los colegios, el papel de los gobiernos, pero desde el lado de las empresas, ¿cómo valoras tú, por lo que estás viendo, el papel que están jugando las empresas en lo que es la educación financiera de sus trabajadores? Bueno, la verdad es que no se está haciendo mucho actualmente en nuestro país, ¿no? Y es un tema que realmente preocupa porque precisamente hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que ya hace un par de años diagnosticaron que un 46% de los trabajadores en Estados Unidos tienen problemas financieros. Y además, según la Asociación Americana de Psicología, el estrés financiero es una de las primeras causas de estrés. Entonces, todos sabemos que el estrés afecta en el trabajo, porque va a ser mucho más difícil concentrarte, vas a estar mucho menos motivado, vas a ser menos productivo y también hay más probabilidades que esta persona al final deje el trabajo y eso no interesa.
nos interesa al final pues, a los empleadores que tengamos pues, trabajadores que estén bien en el sitio de trabajo, que estén contentos y desde aquí pues es muy importante poderlos acompañar porque al final también el ser humano pues tiene la tendencia de las culpas siempre es de los otros, ¿no? Es la primera excusa de, bueno, es que me pagan poco, ¿no? Entonces, bueno, aquí podríamos hablar mucho, ¿no? De temas que hemos dicho antes de, bueno, quizá el salario podemos discutirlo más o menos, pero pueden haber también temas de, ¿sabes cómo te gastas tu dinero? Quizá no es tanto que te paguen poco, quizá es que tú no sabes gestionar correctamente tu dinero. Y si al final, pues uno no está contento con el sitio de trabajo, con el salario, entonces vas a tener que tomar decisiones, ¿no? Porque lo que queremos al final, las empresas lo que quieren es que sus trabajadores estén contentos. Si no está contento, pues mejor que no esté allí, porque al final no va a hacer el mejor trabajo y al final, pues yo veo las empresas pues como las relaciones personales, ¿no? Hay que dar lo mejor de uno mismo y hay que estar contento porque es dar y recibir. Pues la empresa te va a dar un sueldo, pero cada vez las empresas están buscando más pues este bienestar de las personas, ¿no? Y un elemento para mí clave en el bienestar de estas personas precisamente es el bienestar financiero, ¿no? Hablamos de salud financiera y ayudarles quizá más allá de lo que pueda ser un salario, de decir, bueno, es el salario que me merezco, ¿no? Pues ayudarles precisamente a cómo gestionar su salario, cómo tener una buena planificación financiera, cómo poder ahorrar o incluso, pues, si se dan beneficios que puedan haber en la empresa, ¿no? Cada vez más hay beneficios que puedan venir acompañados en formato de un seguro de salud o bien, pues, como stock options o como planes de jubilación. Al final, uno también tiene que conocer, ¿no? Si la empresa puede ofrecer pues este acompañamiento, estos conocimientos financieros que le ayuden un poquito a mejorar este estrés, pues es un gran qué para los trabajadores y también para la empresa, porque se está preocupando desde otra vertiente que puede ayudar muchísimo en el día a día de las personas y de sus trabajadores a estar más motivados, ¿no? Porque al final ellos lo agradecen muchísimo. En algunos pues, seminarios que he dado en empresas, realmente lo agradecen mucho de decir, bueno, pues ahora ya tengo más claridad, ¿no? Sé que tengo que tener en cuenta, sé cómo puedo gestionar mi dinero, me quita preocupaciones y me aporta motivación porque sé que la empresa no se preocupa solo en que yo cumpla unos objetivos, sino que además pues me ofrece un conocimiento adicional que lo pueda aplicar en mi día a día y me resuelve problemas. Y al final es lo que queremos, resolver problemas. Muy bien, Elizabeth. Y ya por ir acabando, porque al final el tiempo va volando también en nuestros en el podcast cuando tenemos conversaciones tan interesantes. Nos gustaría abordar un poco el tema del futuro del trabajo y las finanzas personales, ¿no? Estamos viendo, pues eso, en un contexto hay tendencias, ¿no? Que ya empezamos a ver, como el teletrabajo, la economía gig, o sea, otro tipo de relaciones con el trabajo y otras maneras de ganar dinero, ¿no? ¿Tú qué cambios anticipas que en la gestión de finanzas personales y cómo pueden prepararse personas que ya estén trabajando de esta manera a estos posibles cambios, ¿no? Que puedan llegar? Bueno, más que cambios, yo lo que sugiero es que hay mucha tecnología aquí que nos puede ayudar, sobre todo pues aplicaciones que nos pueden hacer la vida más fácil en precisamente en conocer, ¿no? Cómo gestionamos nuestras finanzas. Entonces, yo sí que animo a hacer uso de estas aplicaciones que nos permiten controlar nuestras finanzas, de tener un presupuesto ajustado, de controlar precisamente este presupuesto, si me estoy gastando más, si me estoy gastando menos. Eso sí que es muy bueno para las personas y aquí sí que animo, ¿no? a que las personas se ayuden de la tecnología para que tengan mayor control de sus finanzas y un mayor control les va a llevar más tranquilidad, que al final pues reduce el estrés y nos lleva a un mayor bienestar. Eso sí que lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues nos quedamos con este consejo y nada, a invitaros a todos los que nos estéis escuchando a seguir a Elizabeth en su plataforma, Elizabeth RD, y desearte muchísimo éxito en una iniciativa que pensamos que es tremendamente necesaria y de muchísimo impacto, particularmente en un entorno tan turbulento como el que nos ha tocado vivir. Así que nada, muchísimas gracias, Elizabeth. Gracias a vosotros por invitarme. Un placer. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado.
Para no perderte ninguno de estos episodios, recuerda suscribirte en tu plataforma preferida. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iVoox y muchas más. Además, para seguir informado sobre el futuro del trabajo, puedes seguirnos en las redes sociales y en nuestra web www.futureforwork.com. Hasta el próximo episodio.